Gracias, Henry. Gracias a todos por estar aquí. Eh, lo que pretendo revisar hoy, esta noche es el inicio del trabajo de la Panagra en la costa del Pacífico y sobre todo el papel que jugó en todo ese proceso Guayaquil, que era el punto, el punto de llegada de la Panagra en el Ecuador. Quiero primero agradecer a lo que siempre hay que agradecer, a los responsables de mi oficina, al Alfonso, al Henry, a todos los que nos han dado conferencias, los que nos reunimos diariamente aquí. Estoy muy contento ahora con el grupo de estudio de la FAM 9 que está coordinando Fernando Prato. Eh, Estoy aprendiendo mucho con Andrés Deslichter, Carlos Cotlier, Cristian, Jorge Moscatelli, Ronnie. Les quiero agradecer por todo lo que me han enseñado en este tiempo y a los amigos de acá que me han dado una mano para una cantidad de cosas y para preparar este trabajo. George Mayer, Teddy Suárez, Luis Carlo y Melvin Hoyos, que han hecho una cantidad de aportes importantes para aclarar algunas cosas que estaban aquí. La Panagra no ha sido estudiada en el Ecuador. El correo aéreo, la aerofilatelia en el Ecuador se ha centrado sobre todo en la escata. Y la Panagra ha sido dejado de lado y fundamentalmente lo que se ha estudiado son los primeros vuelos, hay colecciones de primeros vuelos, pero no hay una verdadera historia postal del correo aéreo en el Ecuador. Si ustedes ven esta bibliografía sobre el tema concreto de lo que ocurrió en el Ecuador con la llegada de la Panagra entre los años 28 y 29 del siglo pasado, fundamentalmente tenemos dos textos de análisis de primeros vuelos o de vuelos especiales, el de Justo Campaña, ahí tienen el enlace en el que se puede conseguir, y el de John Leo Harris. El de Justo Campaña es un excelente texto porque tiene la historia de los vuelos, describe su experiencia, nos cuenta todo lo que él conoció como filatelista activo en los años 20 y en los años 30. Hay algunos textos norteamericanos sobre la labor de la Panagra, de Harold Harris, y al que le interese le recomiendo este reportaje que está al final en YouTube, que es un reportaje ecuatoriano sobre la actuación de la Panagra en el Ecuador. No es nada filatélicamente importante, pero tiene datos interesantes para el que le interese el tema aéreo. Pretendo ver 5 cosas fundamentales y pasarlas bastante de manera general. Partir del telón de fondo en el que ocurre toda esta historia. Después referirme a 3 antecedentes importantes que van a sentar las bases de lo que viene después. Referirme después, luego, a cómo se consiguió la concesión ecuatoriana. La concesión ecuatoriana fue particularmente difícil para la Panagra por varias circunstancias que vamos a ver enseguida. Ahí se mezclaba la política, los negocios, una cantidad de temas que hicieron conflictiva o compleja la obtención de esa concesión. Después me referiré a cómo se organizó el servicio en el primer tiempo y cómo se completó la línea de la FAM 9 que estaba prevista para unir Colón con Montevideo. Veamos el telón de fondo. Ese telón de fondo tiene que ver el paso de la época de los vuelos heroicos de los años 10, 20, a lo que empieza a ocurrir a mediados de la década del 20 del siglo pasado, que es el establecimiento de líneas aéreas con itinerarios fijos, con rutas ya establecidas. Y en el caso de Sudamérica, los que empezaron a hacerlo fueron los alemanes con la escata en Colombia ya desde antes de los años 20, y los franceses con la compañía aeropostal en el Cono Sur. Y esto era visto con particular preocupación por los Estados Unidos, porque sentían que estaban perdiendo el espacio del transporte aéreo en Sudamérica y sobre todo lo que les preocupaba era la presencia del SCATA y los alemanes en Colombia por la cercanía que eso tenía con el Canal de Panamá. Esto va a motivar una serie de actuaciones del gobierno norteamericano para tratar de contrarrestar esto y para tener presencia y al final
conquistar definitivamente el transporte aéreo en Sudamérica. Aquí están esos tres antecedentes. El primero es este hecho que hace que las líneas aéreas se salven, porque mientras en Europa las líneas aéreas eran subvencionadas por el Estado, en Estados Unidos lo que se decidió fue convertirles en agentes de transporte de correo. El correo se convierte en el principal negocio de las líneas aéreas y en la competencia por obtener y conseguir las concesiones de las líneas de correo que va abriendo el correo norteamericano. El punto de partida es esta ley Kelly del 12 de febrero del 25, en el que se establece lo que hoy llamaríamos la privatización del transporte de correo. El transporte de correo ya no iba a ser realizado por aviones del propio correo norteamericano, sino por proveedores privados que van a ser contratados para hacer ese transporte. Y junto con las líneas internas de los Estados Unidos, se establece ya la concesión de líneas de correo aéreo, las FAM, Foreign Airmail, que empiezan a planificarse y a concesionarse. El segundo antecedente es el negocio que empiezan a armar una serie de compañías. Aquí el tema muchas veces se hace complejo por los cruces, los cambios de nombre, las tomas de posesión de compañías, cómo unas se juntan con otras, etcétera. Pero para el tema que nos interesa, estos tres caballeros son los importantes. El del medio es un militar norteamericano, Henry Arnold, parte del servicio, lo que después sería la CIA, del espionaje norteamericano, que estaba muy preocupado por la presencia de los alemanes en Colombia, y decide que hay que hacer algo y hay que generar líneas americanas que puedan ocupar el espacio al sur de los Estados Unidos. Y él es el que funda la Pan American Airways el 14 de marzo de 1927 y obtiene una concesión para el transporte de correo desde Miami hasta La Habana. El problema es que él tenía la concesión y los aviones, pero el que tenía el derecho de aterrizaje en La Habana, por una serie de circunstancias que no viene al caso aquí, era el señor Juan Tripe, que tenía otra compañía, la Corporación de Aviación de América, y este señor Richard Hoyt tenía también un desarrollo con esta compañía Atlantic Global Caribbean Airways y contaba con toda una estructura para mover y manejar el servicio de transporte. Entonces había tres personas, cada una con un pedazo de lo que se necesitaba para empezar a ocupar estas líneas, y lo que deciden es juntarse en esta Corporación de Aviación de las Américas que crea la Pan American Airways y le entrega a Juan Tripe la Pan American. Es la unión de estas tres pequeñas compañías la que genera la Pan American, que a partir de la habilidad de Tripe para generar relaciones, para meterse con el gobierno, se va a convertir en el brazo de los Estados Unidos para ocupar el espacio aéreo de América. El tercer antecedente es una pequeña compañía constructora de aviones, la Howard Alan Aerocorp, que a inicios de los años 20 desarrolla un sistema de fumigación para los aviones y crea una compañía en el año 25 para prestar servicios de fumigación. Esta compañía va a ser fundamental para el tema y como todo pasa por Lima, la historia se traslada al Perú. La compañía fumigadora es contratada por los hacendados algodoneros de Cañete y Chincha en el Perú, y en 1926 empieza a realizar trabajos de fumigación. En 1927, perdón. Empieza a realizar trabajos de fumigación en el Perú. En el Perú se instalan en el Hotel Bolívar. Los dos responsables de la operación en el Perú son estos señores, Colette Gullman y Harold Harris. En la foto de la derecha se ve a Harris saludando con el presidente Lejía. Generan una muy buena relación con el gobierno. Y Harris está sobre todo muy preocupado de desarrollar líneas, rutas de aviación en Sudamérica.
En 1927 hace un recorrido por Sudamérica, redacta un informe y lo lleva a sus superiores en Estados Unidos. Pero para esa época, la compañía para la que él trabajaba estaba ya relacionada en estas compras de acciones y etcétera con la Pan American. Y el proyecto de Harris pasa a la Pan American. Y la Pan American ve en la Howland la compañía que puede servir de punta de lanza para copar las rutas de transporte en Sudamérica. Y lo que hace es disponer, ya como parte de la compañía, como propietario de la compañía, da las órdenes para empezar a obtener concesiones de transporte, fundamentalmente de correo, que era el negocio más importante en Sudamérica. La primera concesión la obtiene en el Perú, y lo obtiene directamente la Howland Dunsters, está aquí publicado en el Boletín Postal del Perú, el 28 de mayo de 1928. Y la idea era extender esta línea, esta concesión, a los demás países. El primer paso, en el Perú pudieron extenderse hacia el sur, había después que conseguir la concesión chilena, pero el primer paso que dan es tratar de conseguir la concesión ecuatoriana. Este señor Colette Gullman realiza un viaje entre Lima y Guayaquil el 14 de julio de 1928. En estos aviones de cabina abierta, dicen que transportó 50 cartas dirigidas a la misma persona. Yo tampoco es que me he metido mucho en coleccionar estas piezas, pero yo no he visto estas cartas que no tienen ningún sello distintivo ni nada, dicen que se distinguen por la fecha, 14 de julio. El avión voló de Lima a Guayaquil el 14 de julio y regresó el 16 de julio. El piloto era un señor Daniel Tobin. Esa es la foto del vuelo de ida. Dicen los que se refieren a la foto que esa maleta que está ahí junto al avión es la valija postal. El avión deja a Gullman en Guayaquil y este señor viaja en tren a Quito para reunirse con el presidente de la República, que en ese tiempo era el doctor Isidro Ayora. Y trata de convencerle de que se les dé una concesión para el transporte aéreo, poder extender la concesión que ya tenían en el Perú hacia el Ecuador. Y no obtiene ningún resultado. Ayora le oye, se reúne con él, le trata bien, dicen estos señores que tienen muy buena impresión del presidente, pero el presidente no mueve un dedo para el tema. Vamos a ver que hay otras razones de fondo para esto, pero a Gullman ya se le había adelantado el Escata. El 12 de junio, el Escata hizo su primer vuelo a Guayaquil, e inmediatamente el 2 de julio el gobierno ecuatoriano le otorgó una concesión. Cuando llegan los norteamericanos a Guayaquil, ya el Escata estaba operando con una concesión ecuatoriana. La colonia alemana era bastante importante en el Ecuador y sin duda va a estar detrás de una serie de presiones que se van a hacer después para evitar que los norteamericanos obtengan concesiones en el Ecuador, y van a utilizar una serie de elementos para eso. En el Ecuador, la educación laica se desarrolló a partir de una misión pedagógica alemana a inicios del siglo pasado. El primer colegio privado no religioso que se fundó en el Ecuador fue el Colegio Alemán, que acaba de cumplir 103 años. Había una serie de negocios alemanes. Cuando el Escata establece el negocio en el Ecuador, tiene toda una red de importadores, de comerciantes alemanes que le sirven de base para montar toda la operación. Este va a ser un primer obstáculo que van a tener los norteamericanos. Pero después del fracaso de las conversaciones con Ayora, se concentran en iniciar la operación en el Perú. Y para iniciar la operación en el Perú, compran este Fairchild, que es probablemente, al menos en la costa del Pacífico, el
uno de los aviones históricos del servicio de correo aéreo en Sudamérica. Compran este avión y crean una compañía específicamente dedicada al tema, ya no la fumigadora, sino la Peruvian Airways Corporation, donde actúa directamente la Pan América. Este avión es un avión de cabina cerrada, ahora está en el Museo del Aire del Smithsoniano. Va a hacer la ruta primero hacia el Ecuador, después va a trabajar en la ruta hacia Chile. Es un avión bastante moderno para su época. En alguna parte leí que era el primer avión de una aerolínea norteamericana que tenía un baño incorporado, por ejemplo. Y este va a ser importante para el trabajo en la concesión ecuatoriana. El Fairchild es el que hace el primer vuelo entre Lima y Piura. En algunos lados he leído, y esto los peruanos sabrán mucho más que yo, en algunos lados he leído que el vuelo fue hasta Talara, pero no he encontrado sobres ni nada. Hasta Talara siempre he visto el dato más bien hasta Paita. Sale 3 a Paita y regresa al día siguiente de Paita a Lima. Lo que ven aquí es los típicos sobres de Rachitov de ese primer vuelo, con el franqueo hacia Paita y el franqueo de regreso a Lima. En ese vuelo viajó creo que era director del diario El Comercio, Benjamín Romero, y el Comercio de Lima hizo todo un amplio reportaje sobre el tema. Yo alguna vez lo tuve y lo he perdido, y por eso he perdido algunos datos de esto. Mientras eso pasaba en el Perú y empezaba a consolidarse el servicio, así como se hizo el vuelo hasta Paita, se empezó a hacer también el servicio hacia el sur, hasta Moliendo. El gobierno norteamericano toma mucho más en serio más que tomar en serio, empieza una ofensiva para conseguir concesiones para las compañías norteamericanas en Sudamérica. Herbert Hoover es elegido presidente de los Estados Unidos y como presidente electo realiza una gira de buena voluntad por Sudamérica. Recorre toda la costa del Pacífico, después va a dar a Buenos Aires, creo que estuvo también en el Brasil, y regresa a los Estados Unidos. En Guayaquil es recibido por el presidente de la República del Ecuador el 1 de diciembre de 1928 y obviamente es todo un acontecimiento para la ciudad. El gobierno ecuatoriano incluso alquila uno de los aviones del Escata para tenerlo a las órdenes del presidente norteamericano o de las cosas que tengan que hacerse con motivo de su visita, pero es una visita absolutamente corta, se queda el 1 de diciembre y el 2 de diciembre sale ya para el Perú. Lo importante es que Harris realiza el primer vuelo del Fairchild desde Piura hasta Guayaquil, ya acondicionado como hidroavión, para reunirse con el presidente Hoover. La prensa ecuatoriana le dio un pequeño destaque al tema, mientras la Escata siempre ocupaba primeras planas y estaban las noticias siempre ahí. Lo que salió en Quito, por ejemplo, es de la notita que ven ahí en la esquina, donde no se sabe mucho de qué se trata. Si un avión peruano viene a Guayaquil para saludar al presidente Hoover. No se conocen mayores detalles. Tomen en cuenta siempre esto que va a ser importante en todo este tema. Eso de calificar a la compañía como peruana. Los aviones son peruanos, compañía es peruana. Eso es parte de la presión para impedir, ya vamos a ver por qué, muchos se habrán dado cuenta de por qué, para impedir que la concesión se otorgue a los norteamericanos. Hoover en sus memorias dice expresamente que uno de los motivos de su viaje era ampliar la aviación en Sudamérica con líneas americanas. En Guayaquil se reúne con Harris, le dice que su gestión está dirigida precisamente a eso, y ya cuando viaja a Lima y se reúne con el presidente el 5 de diciembre de 1928, dice expresamente en su discurso que Estados Unidos y los países sudamericanos deben estrechar sus vínculos para el establecimiento de líneas aéreas. Hay entonces una directiva norteamericana para conseguir concesiones en Sudamérica.
El presidente Ayora en el Ecuador empieza a darse cuenta que esto es un poco más serio de lo que él pensaba, y que apoyar este tema puede significarle tener el apoyo del gobierno norteamericano. Estaba en la búsqueda de algunos empréstitos, había una serie de temas para los que necesitaba el apoyo de los norteamericanos, y se da cuenta que el tema de la aviación es un asunto que está ahí de por medio. Hay entonces esta directiva del gobierno norteamericano, pero la Peruvian, que es la compañía que sirve de punta de lanza en el tema, tiene que solucionar algunos problemas extras para poder ocupar o para poder obtener la línea aérea. Un problema importante era la naviera. La Grace era la empresa naviera del Pacífico que tenía mucho interés en el correo porque sus ingresos eran fundamentalmente ingresos por transporte de correo. Pero la Grace se dio cuenta de que tenía un problema porque llegaba hasta Colón, pero de ahí al norte ya estaban los aviones de la Pan American, y la Pan American necesitaba a la Grace para ubicarse en el sur. Esto es lo que hace que las dos compañías empiecen a negociar, y a la larga, de la unión de las dos, de la naviera y de la aerolínea, surgirá la línea que nos interesa, la empresa que nos interesa, la Pan American, Grace Airways, la Panagra. El otro problema es la SCATA. La SCATA empieza vuelos al Perú. Conversábamos al principio, hace unos vuelos de prueba en octubre de 1928, y en enero trata ya de empezar una operación regular hacia Paita, desde Guayaquil hasta Paita, pero no podía llegar más allá de Paita, y obviamente eso hacía que su servicio no funcione adecuadamente, porque para empezar, dejaba el correo en Paita, y en Paita había que franquear con estampillas peruanas si es que querían que la correspondencia llegue más allá. Y a la larga, no sé hasta qué fecha opera la SCATA hasta Paita, pero no debe haber sido más allá de abril o mayo del año 29. En enero, en esta competencia con la SCATA, en enero de 1929, la Pan American solicita permiso al Ecuador para hacer vuelos de reconocimiento en la costa, y el permiso es obtenido. Y a partir de ese permiso empiezan a realizar vuelos del Fairchild hacia Guayaquil. El primero, el 25 de enero del 29, el avión simplemente va, le deja a Harris en Guayaquil y regresa el 26 de enero a Paita. No hay constancia de que en este vuelo se haya transportado correspondencia ni nada por el estilo. La prensa informó otra vez que un avión peruano ha llegado desde Talar en viaje de ensayo para ver la posibilidad de establecer una línea de transporte en el Ecuador. Harris, el Fairchild hace nuevos vuelos el 2 y el 8 de febrero. Ahí ven una foto que no sé de dónde la saqué y no sé, hasta tenía dudas de qué era el tema, pero Melvin Hoyos me confirmó que es el avión despegando. El que sabe de aviación sabe que esto que no está acuatizando, sino despegando, y lo que se vean al fondo es el Cerro Las Cabras en Durán frente a Guayaquil. Ese es el río Guayas. El Fairchild empieza a hacer ya una presencia en Guayaquil. El 9 de febrero llega nuevamente, y la prensa dice ya que llegó el avión, que trae correspondencia de los países sudamericanos, y que esto hace que Guayaquil quede conectado con el mundo por la vía aérea, aunque falta campos de aviación. El problema del Ecuador es que no tenía campos de aviación que pudieran llamarse tales. Había un campo de aterrizaje en Cuenca, otro en Quito. Guayaquil tenía el único aeropuerto, para decirlo de alguna manera, era el campo El Cóndor, pero no estaba en Guayaquil propiamente, sino en Durán, al otro lado del río. Y esto dificultaba la operación. El gran problema del Ecuador era precisamente el de los campos aéreos.
Esto hizo que muchos vuelos importantes que pasaban por Sudamérica no lleguen al Ecuador precisamente por eso, y por eso la operación de la Panagra inicialmente decide utilizar el esquema del Escata y usar hidroaviones. El problema colombiano se trata de solucionar con conversaciones. Primero, hay acuerdos entre el Escata y la Pan American, se hace este vuelo conjunto, el avión sale de Miami, llega a Colón, después deja la correspondencia en Cartagena, desde allí la Escata lleva la correspondencia hasta Guayaquil. Este es el vuelo que tiene las estampillas combinadas del Consulado de Estados Unidos del Escata y las estampillas norteamericanas. La Pan American empieza una ofensiva para solucionar el tema colombiano. El 23 de febrero del 29 hay un convenio entre Colombia y Estados Unidos para permitir el aterrizaje de aviones norteamericanos en Colombia y de aviones colombianos en los Estados Unidos. La Escata en el año 29 está atravesando una crisis económica, está con problemas de platas, y eso lleva a que a la larga los norteamericanos puedan tomarse la compañía, aunque se la toman de manera secreta. A fines del octubre del 29, a fines del 29, la Pan American compra el 84% de las acciones de Escata. Pero esta operación se mantiene en absoluto secreto. Había 3 o 4 personas en el mundo que conocían este hecho. La Escata sigue operando como siempre, pero en realidad la Escata pasa a ser propiedad de la Panam y ya deja de ser un competidor y un problema para la operación de la Panagra. De hecho, la Escata se va a reducir a operar en el mercado colombiano. La idea es, la Panagra no le hace competencia en Colombia, pero la Escata se queda reducida a Colombia. El siguiente problema es, de esto hemos hablado varias veces estas noches, el siguiente problema es el problema político de los límites entre el Ecuador y el Perú. Estamos en los 10 años previos a la guerra de 1941 y esto es utilizado por quienes defienden al Escata para oponerse a una concesión, no a la Panagra, no a los norteamericanos, sino a una compañía peruana. Harris ha presentado ya a inicios de febrero de 1929 un proyecto de concesión y la prensa empieza a mostrarse opuesta a esa concesión. Probablemente la nota más simpática es esta de una importante revista comercial que hasta el nombre es, ya a estas alturas, hasta causa un poco de chiste. Lo exige el patriotismo, la propuesta de la Peruvian Airways. Es una amenaza para nuestra integridad territorial. Los peruanos tienen un campo militar en la frontera, están a 1 hora de Guayaquil, está amenazada nuestra integridad territorial. No es posible que le demos una concesión a una compañía de un país que tiene problemas limítrofes con el Ecuador. Sí, dice, la compañía es norteamericana, pero ha firmado un contrato con el gobierno del Perú y no sabemos a qué nomás se ha comprometido. Y hacen una serie de críticas al contenido de la concesión porque se permite la aerofotogrametría, se le da una serie de servicios que tenía la Escata, pero que les empieza a parecer escandaloso en el caso de la Peruvian porque es peruana. Lo interesante es que nunca se hizo un problema con la Escata, pese a que unas curiosas que a veces se ignora es que durante el año 1929 Ecuador y Colombia habían roto sus relaciones diplomáticas. La Escata llega al Ecuador en medio de un rompimiento de relaciones diplomáticas y sin embargo, como no hay un conflicto como el que tuvimos con el Perú, nunca eso se convierte en un problema para la operación del Escata. Pero en el caso de la Panagra, el patrioterismo, una cantidad de cosas que están por ahí, sirven de elemento para torpedear la propuesta norteamericana
y defender de alguna manera la del Escata. Todos estaban, sin embargo, seguros de que la Escata tenía poca probabilidad de extenderse en el mercado y que la compañía que tenía futuro era la norteamericana, precisamente porque tenía mayores facilidades para aterrizar en Panamá, porque tenía conexión con los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces era una pelea de alguna manera perdida, pero que la dieron hasta el último. Al final el presidente Ayora, entendiendo los temas políticos, decide otorgar la concesión a la Panamérica. Pero para eso hay que hacer una operación de maquillaje. Harris cuenta en un texto que cuando él llegó a Guayaquil a sus negociaciones con la Grace, con la naviera, el gerente de la Grace, que vivía ya bastante tiempo en el Ecuador, había tomado en sus manos la tarjeta de presentación de Harris, que le presentaba como gerente de la Peruvian Airways. Había roto la tarjeta y le había dicho, si usted viene aquí presentándose como empresario peruano, no va a conseguir nada en este país. Lo primero que hay que hacer es cambiar esa imagen. Harris entiende el tema y en febrero lo que hace es retirar la propuesta de la Peruvian y presentar una propuesta de él, diciendo que ya está por constituirse una compañía aérea norteamericana y cambiando la imagen de que la concesión era una compañía peruana y consiguiendo que se le otorgue a la compañía norteamericana o a los norteamericanos. El contrato de concesión se firma casi, a mí me da la impresión de que hicieron el negocio, hagámoslo rápido, había una cantidad de complicaciones de ese tipo. El 22 de febrero se firma la concesión, bastante parecida a la del Escata. La concesión se le da a Harold Harris con el encargo de que en 3 meses tenía que transferir la concesión a una compañía ecuatoriana conformada por la Panagra que se llamaría Ecuadorian Airways, que sí llegó a funcionar, o a la Pan American Grace Airways que estaba por conformarse y de hecho el 21 de febrero se había ya conformado, pero todavía no podía hacer el negocio en el Ecuador. El contrato es para organizar el servicio aéreo, pasajeros, correos entre el Ecuador, el resto de Sudamérica, la zona del Canal y los Estados Unidos, y la concesión tiene un plazo de 20 años prorrogables. En lo que tiene que ver con el correo, la operación está prevista como tarifas fijadas por el concesionario, por la compañía. Lo mismo que se había concedido a la Escata, la posibilidad de que la compañía emita sus propias estampillas y mientras no lo haga, ponga alguna marca sobre la correspondencia que despache, que de todas maneras tiene esa correspondencia que está franqueada por el correo ecuatoriano, y la obligación de transportar gratis la correspondencia oficial. Y adicionalmente, el hecho, que era uno de los temas de los que se quejaban en las críticas que se hacían, el hecho de que en caso de guerra, los aviones de la Panagra podían ser utilizados por el Estado ecuatoriano pagando la indemnización correspondiente. Y eso hace que la prensa cambie. A la izquierda ven el editorial del Comercio de unos días antes de la concesión, dice que es impracticable, que es imposible que una compañía peruana otorgue la concesión. Y después de otorgada la concesión dice, ahora sí pues, ya no son los peruanos, es una compañía norteamericana, ya la cosa ha cambiado. En otras palabras, se acepta simplemente un maquillaje, son las mismas personas, son las mismas compañías, lo que les molestaba era el nombre del Perú. Los norteamericanos se mueven hábilmente y consiguen de esa manera obtener la concesión. Y lo que tienen es que empezar la organización del servicio de acuerdo con las reglas del contrato que se había establecido. Firmada la concesión en febrero, el 2 de marzo el gobierno norteamericano le adjudica a la Panagra la FAM 9, que es la ruta que une Colón con los puertos del Pacífico de Colombia, Buenaventura, Tumaco, Esmeraldas y Guayaquil en el Ecuador,
los puertos peruanos hasta Santiago, de ahí la conexión con Buenos Aires y con Montevideo. Ya después habrá una conexión desde La Paz hasta Arica, pero ya eso será en los años 30 y no nos interesa por ahora. Pero esta es la ruta que se adjudica y que hay que construir, y hay que empezar a obtener las concesiones del resto de países. El primer vuelo es una de las cosas que pasa en mi país. Se pone mucha atención a los primeros vuelos cuando tienen una serie de marquitas y cosas que muchas veces ni siquiera son oficiales, pero hay vuelos importantes que no se toman en cuenta. Uno de esos es este, el primer vuelo que realiza la Panagra ya como concesionaria del Estado ecuatoriano. El vuelo sale el 9 de marzo de Guayaquil y llega a Lima el 11 de marzo. No sé qué quise decir aquí con estos datos. El avión llega, el Farche llega a Guayaquil el 8 y el 15 de marzo y regresa el 9 y el 16 de marzo para el Perú. Esta es la correspondencia, es un ejemplo de la correspondencia despachada en ese vuelo el 9 de marzo de 1929. Llegó a Lima el 11 de marzo. Como ven, no hay ninguna marca de tarifa, simplemente está la estampilla ecuatoriana, está la marca de la Panagra, en este caso pusieron una fecha, yo no sé, tal vez desde el Perú este 7 en círculo ya me dirá en algún momento. De acuerdo con el contrato, aparte de la estampilla ecuatoriana, la Panagra tenía que cobrar una tarifa, ya vamos a ver ese tema de las tarifas, pero aquí no encuentro yo indicación de marca de tarifa o nada por el estilo. La operación de la Panagra está prevista con hidroaviones y la idea es que Guayaquil sea el puerto de intercambio de la correspondencia que viene del norte con la que viene del sur. Para eso se compran dos aviones. Un Leoning que llega el 17 de marzo a Guayaquil, realiza ahí varios viajes. Una de las cosas que hacían estos empresarios era subir a medio mundo al avión, darle unas vueltas sobre la ciudad y todos quedaban contentos y comprometidos con la compañía. Este hidroavión hace varios viajes entre Talara y Guayaquil y después es el que se va a ocupar de la ruta de Guayaquil a Talara. El 14 de abril llega a Guayaquil por primera vez el Sikorsky, que es el que va a hacer la conexión en Colón-Guayaquil. La operación entonces, que empieza ya el 4 de mayo regularmente, la operación está prevista como un vuelo de Colón, haciendo escala en los puertos colombianos y en Esmeraldas al norte del Ecuador, y a veces en Bahía. Desde Colón hasta Guayaquil, ahí la valija que venía del norte se entregaba a Leoning y el Leoning llevaba la correspondencia hacia el sur. Y trasladaba la correspondencia que venía del sur para que sea llevada hacia Colón y los Estados Unidos por el Sikorsky. ¿Cuáles eran las tarifas de esta primera etapa de la Panagra? Solo he encontrado el dato en el texto de Justo Campaña. Él dice que por cada 15 gramos se cobraban dos tarifas básicas, un sucre 50 centavos al extranjero y un sucre si la correspondencia era dentro del país. Y a partir del 10 de julio, del 16 de julio, se estableció una tarifa para el Perú de un sucre, para la zona del canal de 1.50, para Chile de 2 sucres y para Argentina, Estados Unidos y Europa de 2.50. No había estampillas y no había ninguna marca especial. Lo que había era la estampilla nacional que tenía que ponerse, la tarifa de superficie era 10 centavos. Estos sobres de julio y mayo y julio y 10 de julio del 29, tienen una constancia de la tarifa que se pagó a la Panagra. Si ustedes ven acá arriba, pagado 30 centavos de oro. Cada sucre oro
era el equivalente de 20 sucres normales, digamos. 30 centavos oro era entonces un sucre 50 centavos, que es la tarifa al extranjero que estaba prevista para esta época. Pero no hay más que estos sobres con esas indicaciones, pero en general los sobres de la Panagra salen en esta primera época únicamente con marcillos cuadrados sobre rectangular, sobre estampilla, una que otra vez una marca de estas, y la fecha, el testigo de la fecha es siempre el matasellos de llegada de la correspondencia. Me parece interesante referirme a la primera emisión aérea del Ecuador porque tiene algo curioso. La primera emisión aérea oficial, esta fue después del Escata, pero es hecha por el Correo Ecuatoriano. Es la conocida como avión sobre Guayaquil, es hecha por la American Bank. No tuvo ninguna autorización oficial. No hay decreto, no hay orden. Simplemente se hizo el contrato con la American y en noviembre de 1928 constan las órdenes de grabado y de impresión de la American y se envían las estampillas al Ecuador. Lo curioso es que la estampilla tiene como fondo la ciudad de Guayaquil y un avión que es el Pacha de la Panagra. Y esta estampilla fue hecha en Estados Unidos en noviembre de 1928, antes de que haya ninguna concesión para la Panagra en el Ecuador. La que operaba aquí era la Escata. Hay una serie de historias acerca de esta serie. El señor Levi Castillo dice, por ejemplo, que da los datos exactos de que el diseño de la estampilla lo que hace es copiar una foto que fue tomada en el vuelo que hizo este avión el 30 de noviembre en Guayaquil, cuando estaba el presidente Hoover, lo cual es absolutamente imposible porque el 30 de noviembre las estampillas ya estaban hechas. Entonces la foto, yo personalmente no conozco la foto y dudo de que exista la foto. Me parece más bien que lo que se hizo es tomar esta foto del flamante edificio del municipio de Guayaquil que acababa de inaugurarse, la vieja torre del reloj, las edificaciones junto a la ría, y dibujarle ahí el avión norteamericano. Lo que sí existe, se lo agradezco a Teddy Suárez desde su colección, es el diseño del artista de la estampilla. El dibujo donde está lo que me parece una reproducción justo de esta fotografía, es una fotografía de la época, y el avión, las pruebas, etcétera, etcétera. Y fue una emisión polémica, primero porque no hubo autorización y segundo porque incluía unas estampillas, siempre se han dicho de alto valor, pero en realidad una estampilla de 10 sucres sí era utilizada en el correo ecuatoriano. El problema no era el valor de 10 sucres, sino que de esta estampilla se hicieron apenas, esta serie era la serie ordinaria y había una serie igualita oficial, simplemente con la marca oficial encima. De esta estampilla se hicieron 2.000 ejemplares. Y al parecer, de esos 2.000 ejemplares, casi la totalidad se vendió a filatelistas en el primer día de venta de la estampilla. Esta estampilla usada prácticamente no existe y un sobre con la estampilla usada debidamente tampoco. Lo que nos ha llegado son estos sobres filatélicos. César Herrera, un filatelista quiteño, toda la serie y con los matasellos para hacerla pasar como usada. Pero estas construcciones filatélicas son las únicas que nos permiten ver la estampilla en un sobre. Esas estampillas son las que van a empezar a usarse para el servicio de transporte aéreo, aunque se les utilizaba indistintamente también para el servicio ordinario. El 4 de mayo empiezan las operaciones de la Panagra, ya regulares, y corre el rumor en Guayaquil de que va a llegar el primer vuelo directo desde Nueva York y va a salir de Guayaquil el primer vuelo directo de Guayaquil a Nueva York. Y se prepara en Guayaquil esta marca conmemorativa del primer vuelo Guayaquil-Nueva York.
en la correspondencia que sale para el norte, en ese vuelo, se despacha la correspondencia con esta marca de primer vuelo Guayaquil-Nueva York, lo cual nunca llegó a realizarse porque el avión simplemente llegó hasta Colón y de Colón se despachó la correspondencia en barco hacia Nueva York. La correspondencia aquí va a Nueva York, aquí hay incluso una marca de paquebote, pero esta se quedó en Colón. Los sobres del 5 de mayo que llegaron a Colón ese mismo día, son sobres que, si llegaron hasta Nueva York, llegaron desde Colón a Nueva York en barco. El vuelo simplemente fue el típico vuelo Guayaquil-Colón. En realidad, la conexión con Nueva York se inicia el 15 de mayo de 1929. Se anuncia, perdón, el 15 de mayo se hace el anuncio en la prensa de que viene ya el vuelo desde Nueva York, que este vuelo va a salir de Guayaquil el 18 hacia el sur, y ese mismo día salía también el Sikorsky hacia el norte, y ya no se quedaba en Colón la correspondencia, sino que iba a ser transportada por vía aérea hasta Nueva York. Estos son sobres transportados desde Nueva York, perdón, desde Miami. Salieron de Miami el 14 de mayo, llegaron a Colón el 16 de mayo, a Guayaquil el 18 de mayo, en este caso llegó a Quito el 21 de mayo, y estos otros fueron hasta Chile. Estaba previsto que el vuelo sea la primera conexión Nueva York-Santiago. El problema es que todavía no se tenía la concesión chilena. El vuelo, de hecho, salió con la marca primer vuelo, zona del Canal, Chile. Pero el vuelo llegó en avión el 20 de mayo a Moliendo y desde Moliendo se transportó en barco a Valparaíso y de ahí llegó a los diversos destinos en Chile. Tenemos este ejemplo. Sale de Miami el 14 de mayo, llega a Colón el 16 de mayo, el 20 de mayo está en Moliendo, el 28 llega en barco a Valparaíso y el 29 pasa al destino final, que es Concepción. El vuelo directo a Chile va a ser un poco después. Pero este mismo vuelo, del 17 de mayo, el que sale de Colón el 17 de mayo, es también la primera conexión entre Cristóbal, entre Colón y Moliendo. Y la correspondencia que salió de Colón tenía esta marca con el recorrido de la ruta. Lo interesante de este viaje que unió definitivamente Moliendo con Nueva York es que transportaba desde el Perú, desde Chile y desde el Perú, los documentos del convenio, del acuerdo a que habían llegado Chile y Perú en relación con el conflicto de Tacna y Arica. No sé muy bien la historia, pero de lo que entiendo, el presidente de Estados Unidos era una especie de árbitro en el tema, había hecho una propuesta y los dos gobiernos habían aceptado, y lo que hacían en este vuelo era enviar a los Estados Unidos la documentación sobre la aceptación del convenio que ponía fin al problema o que solucionaba el problema que existía sobre Tacna y Arica. Aquí sí, el vuelo de Guayaquil llega hasta Nueva York. Y estos son los típicos sobres que preparó el embajador de Bolivia en Quito, el señor Juan Salinas de Lozada, que era un filatelista que de pronto merece también una mini conferencia porque fabricaba sobres. Muchos dicen que él fue quien ideó la emisión del avión sobre Guayaquil y él se llevó gran parte de las estampillas, etcétera, etcétera. Pero este vuelo sí, el que llega a Cristóbal el 20 de mayo, es vuelo directo Guayaquil, bueno, no directo con escalas, pero es el vuelo, la correspondencia llega por avión desde Guayaquil hasta Nueva York. Pareció interesante sacar estas
estos avisos de la Panagra del mayo y julio del 29, donde establece el itinerario que tiene. El avión de esta compañía sale todos los domingos, eso pasaba en mayo, salió una vez por semana los domingos para Nueva York, y así escala en Esmeraldas, Tumaco, Buenaventura, Cristóbal, Punta Arenas, Costa Rica, Managua, Nicaragua, Punta Arenas, Costa Rica, Managua, Nicaragua, Tela, Honduras, Habana, Cuba y Miami, Florida. Esto cambia, los aviones dejan de salir los domingos y empiezan a salir los jueves, si no me equivoco. Se cambia el itinerario, llegando los aviones a Guayaquil, la correspondencia se recibe hasta el día lunes, salen los días miércoles. Pero siempre el servicio fue un servicio semanal. La autorización del gobierno chileno se obtiene recién en junio de 1929 y ahí sí se hace un vuelo directo desde Estados Unidos hasta Chile. Y las marcas que se utilizan son estas. El vuelo es el 10 de julio de Miami, llega a Colón el 16 y está en Santiago el 21 de julio. Y de Santiago sale también el primer vuelo, el 21 de julio, hacia los Estados Unidos, con esta marca y con el franqueo chileno. Ya con la línea más o menos formada, la Panagra tiene que arreglar algunos temas en el Ecuador. Era medianamente conflictivo el tema del manejo de la correspondencia. Y la Panagra lo que quiere es llegar a un nuevo acuerdo con el Ecuador para manejar esto de una forma más simple. No quieren emitir estampillas, no quieren hacerse cargo de la recepción de correspondencia, de las marcas, de cobrar la tarifa, etcétera, etcétera. Quieren simplemente transportar la correspondencia del Estado ecuatoriano. Para eso Harris hace un vuelo desde Lima hasta Quito. Y llega a hace escala en Guayaquil. Esto lo hace entre el 21 y el 22 de agosto. Hace escala en Guayaquil y llega a Quito el 22 de agosto en el Fairchild. Y este es un vuelo memorable en Quito porque por primera vez se ve un avión moderno en la capital del Ecuador. Lo primero que les sorprende, eso contaban los testigos, lo primero que les sorprende es que se abre la puerta del avión y no baja el piloto del que están acostumbrados, con su casco, sus chompas de cuero, bien envuelto en sus protecciones, sino que sea un señor con sombrero y terno, porque ya no necesita en la cabina todas las protecciones que se necesitaban en los aviones abiertos, que eran los que se conocían en Quito. Harris es recibido por todo lo alto en Quito. Él viaja de Guayaquil a Quito con un héroe de la aviación ecuatoriana, Cosme Renela, que había hecho varios vuelos en el Ecuador en la década pasada. Aquí en esta foto está Cosme Renela, Harris, este es el ministro de Gobierno, Julio Enrique Moreno, y este es el presidente Ayora. Y aquí está Harris con el inspector general del Ejército, Ángel Isaac Chiriboga, todos le reciben en el aeropuerto, le hacen el gran festejo, le condecoran, él hace varios vuelos sobre la ciudad, etcétera, etcétera. El comercio lo entrevista y le dice, ¿para qué ha venido? Y él dice, me llama el ministro de Guerra, vamos a ver tratar algunos temas. Parece que el Ecuador quería que la Panagra extienda sus actividades dentro del Ecuador. Y ya aquí en esta entrevista se empieza a ver que Harris empieza a hacerse el quite. Y lo que dice es que sí, que se puede hacer, que él ha visto que es practicable, que se puede llegar a Quito desde Guayaquil, pero que hay que hacer un buen campo de aviación. Que se puede aterrizar en Quito, pero no tiene las facilidades del caso. Y que él va a ver cómo se reúne con el gobierno para arreglar algunos temas que tienen que ver con el correo. El resultado de esto es un nuevo contrato, que es un contrato eminentemente postal. Ya no lo firma el ministro de la Guerra como la vez pasada, como el contrato anterior, sino que lo firma el ministro de Correos, el señor Teófilo Fuentes Robles en ese tiempo. El 24 de agosto se firma este contrato en el que ya se habla expresamente del transporte de correspondencia. Se hace incluso la lista de países, se deja en claro que mientras no haya la conexión con determinados países, vemos la parte final del correo a Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, se hace en conexión con el ferrocarril Moliendo La Paz, con el trasandino de Santiago a Buenos Aires, con los vapores en el tránsito de Buenos Aires a Montevideo,
con el ferrocarril Santiago-Asunción y con las líneas de vapores de Buenos Aires al Brasil hasta que se establezca la conexión aérea. Y lo que definen es una forma distinta de operar el servicio. La Panagra ya no emite estampillas. Las únicas estampillas que van a llevar la correspondencia son las estampillas del correo ecuatoriano, pero la Panagra ya no recibe la correspondencia. La Panagra recibe las valijas del Estado ecuatoriano. Y por el transporte de esas valijas, el Estado ecuatoriano le paga unas cantidades determinadas por cada valija de hasta 500 gramos. Por cada 500 gramos de transporte de correspondencia. Es el Estado el que va a fijar las tarifas. Y lo hacen medio al ojo, y por eso una de las cláusulas del contrato es que después de 6 meses van a hacer el reajuste correspondiente dependiendo de la experiencia que van adquiriendo en este tema. Lo que hacen es dividir el servicio en 3 zonas. Ven aquí al lado izquierdo, zona A, por ejemplo, la zona del Canal, la costa occidental de Colombia, Panamá, Perú, y cada una de esas zonas tenía una tarifa distinta. Un sucre para la zona A, 2.10 para la zona B y 2.50 para la zona C, a la que se sumaba la tarifa de superficie, que en el caso de los países de la Convención Panamericana era 10 centavos, y Europa, Asia, África, salvo España, 16 centavos. Todo esto con estampillas ecuatorianas. No había la sobretasa, era en realidad una sobretasa que cobraba el propio Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano no pagaba a la Panagra por carta, sino por peso de correspondencia. Harris consigue este contrato, hace paseos del 24 al 26 de agosto, hace paseos sobre Quito. Aquí vemos una foto en la que lleva al presidente de la República, al edecán y a su hijo pequeño a volar sobre Quito, y decide transportar por primera vez correspondencia desde Quito hasta Guayaquil. Esto genera la correspondencia del primer vuelo Quito-Guayaquil. Se transportan 314 cartas y 29 tarjetas. Y las cartas van marcadas con este primer correo aéreo, que es una marca oficial del correo ecuatoriano. Y hay 2 tipos de cartas aquí. Harris ofrece llevar gratis toda la correspondencia que le entregue el correo ecuatoriano que pese menos de 5 gramos. Aquí tenemos una carta de 4 gramos. Esta es despachada por el correo ecuatoriano, ya vamos a ver por qué. Y esta es entregada directamente a Harris. Pero Harris, aparte de la correspondencia que le entrega el correo, abre la posibilidad, el aviso que veíamos en la página anterior, abre la posibilidad en las oficinas de la agencia de la Panagra de recibir correspondencia hasta 15 gramos de peso, pero cobrando una sobretasa aérea de un sucre. Esta carta, 6 gramos, es franqueada en la oficina de la Panagra, paga entonces los 10 centavos de la tarifa interna y aparte, aunque no hay ninguna constancia en el sobre, pagó un sucre por el transporte aéreo. ¿Cómo se distinguen las oficiales, las que se franquearon en el correo, de las que se franquearon en la oficina? Que las que se franquearon en el correo tenían un error. En lugar de poner el marcasellos del día de vuelo, el 28 de agosto, pusieron 27 de agosto, y todas las cartas las corrigieron a mano. Entonces, los sobres que tengan esta corrección, primero deben ser sobres de menos de 5 gramos, y si tiene la corrección 28 en lugar de 27, son sobres entregados por el correo a Harris, y los otros son los sobres que se despacharon en la oficina de la Panagra en Quito. Y para terminar, completemos la línea. La FAM llegó a Buenos Aires el 14 de octubre. Se hizo el vuelo desde los Estados Unidos, que salió el 30 de septiembre, estuvo en Colón el 3 de octubre, en Guayaquil el 9 de octubre y llega a Buenos Aires el 14 de octubre. En algunos casos había correspondencia también para Montevideo, que se transportó ya por vía de superficie. Y este vuelo tiene una curiosidad en el caso del Ecuador. En el Ecuador se preparan, creo que todos son de Justo Campaña, se preparan 32 sobres para el primer vuelo Guayaquil-Buenos Aires.
Aquí hay incluso una marca, primer correo aéreo Ecuador-Argentina. Estas eran marcas privadas que realmente las preparaba Justo Campaña, él siempre decía que las preparó, nunca intentó pasarlas por oficiales, él simplemente adornaba sus sobres con estas cosas. Despachan la correspondencia el 9 de octubre. Pero en realidad esta correspondencia no hizo el viaje por avión hasta Buenos Aires. ¿Por qué? Porque nadie les avisó en el correo de Guayaquil que el avión iba a ir hasta Buenos Aires, y lo que hicieron es lo que siempre hacían, metieron la correspondencia para la Argentina en la valija de Santiago. Cuando el avión llegó a Santiago, dejó la valija de Santiago y se fue a Buenos Aires. Y en Santiago se quedaron con estas cartas. Y estas cartas fueron por superficie hasta Buenos Aires y llegaron no el 14 de octubre, en que llegó el resto de la correspondencia, sino el 19 de octubre. En esta, lamentablemente, no se ve la marca llegada en Buenos Aires, pero fueron desde Santiago, estas 32 piezas, desde Santiago hasta Buenos Aires por vía de superficie. Por vía aérea llegan a Mendoza y a Buenos Aires recién el 19 de octubre. En el avión que sale el 16 de octubre y llega a Mendoza y a Buenos Aires el 19 de octubre y le ponen también unas marquitas, primer vuelo, Mendoza, Buenos Aires, etc. Pero lo interesante aquí es que las tarifas no cuadran de acuerdo con lo que estaba en el contrato. La tarifa del contrato, Argentina estaba en zona B, debe ser 2 sucres con 10 centavos más 10 centavos de superficie, y como era correspondencia certificada, 10 centavos, 2.20. Pero lo que se cobra es 2.70. Aquí está clarito, 2.70, las estampillas 2.70, que es un cobro correspondiente a la zona C. No sé si en algún momento entre el contrato y octubre, agosto y octubre, Argentina pasó de la zona B a la zona C, o hay algún error de transcripción en el contrato, hay que buscar el contrato original, no sé. Pero claramente cobran aquí la tarifa de la zona C y aquí también la tarifa de la zona C, 2 sucres 70 centavos por correspondencia certificada. En este despacho fueron 26 piezas para Mendoza y 6 para Buenos Aires. El primer vuelo desde Buenos Aires en la FAM 9 sale el 12 de octubre de 1929. Tiene esta marca, 12 de octubre, inauguración de la línea aeropostal Vía Pacífico. Y el vuelo, aquí otra vez aparece Guayaquil, el vuelo entre Buenos Aires y Santiago se hace en uno de estos trimotores Ford. La Panagra compró 3 trimotores Ford para el servicio en Sudamérica y todos llegaron en piezas a Guayaquil, y en Guayaquil fueron armados en el campo de aviación de Guayaquil. Y desde Guayaquil salieron a prestar servicio. Siempre la prensa decía, ya vienen los aviones, se van a armar, y estos aviones son los que van a servir para el servicio interno en el Ecuador. Pero en realidad los aviones se armaron en Guayaquil y son los que fueron a prestar servicios al sur. La Panagra nunca llegó a prestar servicio interno en el Ecuador durante los años 30. El Uruguay se suma a la FAM 9 el 22 de noviembre, autoriza que a partir del 30 se realicen los vuelos, y el primer vuelo desde Montevideo a Estados Unidos por la FAM 9 se hace el 30 de noviembre de 1929 y con eso se completa la ley. Para terminar, esa revisión que tenían que hacer de las tarifas se la hace en 1930, se firma un nuevo contrato, voy a poner la fecha, creo que es de la altura de mayo de 1930, y se hace un detalle más completo de los destinos. En lugar de 3 zonas, hay 9 zonas con diferentes tarifas. Esta es solo la tarifa de la sobretasa aérea, a la que hay que sumar la tarifa de superficie. Y esto es lo que va a regir en la primera mitad de los años 30. La Panagra se va a concentrar en los años 30 en el transporte internacional. Hasta 1937 no va a haber una línea de transporte regular de correspondencia interna en el Ecuador. En 1937 se contrata a una compañía alemana, la SEPTA, Sociedad Ecuatoriana de Transportes Aéreos, que es la que va a hacer el servicio interno en el Ecuador desde 1937 hasta 1942, en que se expropia la compañía cuando el Ecuador
rompe relaciones con Alemania y encarga el servicio interno a la Panagra. Recién ahí la Panagra empieza a prestar en los años 40 el servicio interno y lo va a seguir prestando en el Ecuador hasta los años 60. Esa es la historia de cómo empezó la Panagra, de dónde salieron estos temas, y hay una cantidad de trabajo que hacer aquí. Toda la historia de la Panagra en los años 30 en el Ecuador es una historia que no está escrita, no está investigada, cuándo dejaron de operar los hidroaviones, cuándo se abrieron los campos de aviación, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de información suelta por ahí que manejan mucho los historiadores de aviación, etcétera, pero que hay que enfocar desde el punto de vista de la historia postal. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy bien, gracias, Juan Pablo. Felicitaciones. Muy lindo. Muy lindo. Excelente, excelente. Muy bien documentada. Y para el amigo, para el amigo gordo, 65 personas, ¿no? Entonces no está mal. Muy bueno. Y sin duplicados. Yo lo puse ahí en el chat, lo quieren después de todo, no entiendo por qué, pero lo quieren. ¿Preguntas para Juan Pablo? Yo tengo un comentario en ese sobre que preguntaste de Rachitov con el círculo 7. Esa es la marca de carteros. Ya, supuse algo así. Ajá. Yo tengo dos sobres y ambos tienen la marca 7. Ajá. Sí, eran diferentes carteros. Otra pregunta, obviamente Panagra tenía control si quería tener el correo porque a Escata lo tenía confinado a solamente Colombia, pero habían vuelos de Guayaquil a Bogotá, digamos, o sea, ¿cuál era la conexión con el FAM-9 de Ecuador hacia Colombia? Hacía escala por un lado hacía escala en Buenaventura y también entraban por Barranquilla. Ok, y de ahí, digamos que si la carta iba a Bogotá, era Escata. Hasta lo que sé, la escata, ese es un tema que hay que ver, ¿no es cierto? Pero hasta lo que sé, y tal vez Manuel sepa más de esto, hasta lo que sé, la escata era la que se encargaba dentro. Ok. Esa era parte del pacto. Hay un sobre que les he puesto en el chat que es del vuelo Bogotá vía Guayaquil-Lima, de Escata. Ahí lo pueden ver en el chat. Quizás Henry lo puede presentar, pero hay que enderezarlo porque tomé la foto de costado. ¿Y de es un qué sobre año que es? se subastó hace poco. ¿Qué año, por favor? 28. Sí. Sí, es el 28. Es igual que el que mostró Juan Pablo, pero el de Juan Pablo tiene el resellado de Escata de Ecuador. Claro, El mismo concepto, lo único que dice que llega hasta Lima, pero solamente tiene las estampillas colombianas y la de Escata. Sí, es correcto. Tiene con las estampillas de Escata y de Colombia. Y dice, en la marca dice Vía Aérea Guayaquil. Claro. Y va dirigida al director del comercio. Aparentemente el comercio, el periódico, era un poco el auspiciador de estos vuelos porque era quien ponía las noticias de estos vuelos pioneros, digamos, de la aviación comercial. Y una cosa que hacían siempre es mandar el periódico en el vuelo, para que reciban al día siguiente el periódico. Claro, claro. En algunos periódicos decía, hemos leído el periódico de Lima al día siguiente. Maravilla. Maravilla. Exacto. Este sobre fue subastado hace poco acá en Lima y Henry lo dejó ir. Así es. No iba a competir con quien lo estaba pujando. Y lo ganó un tercero. Así es. Son cosas del Orinoco que usted no sabe ni yo tampoco. Ya volverá por sí. ¿Alguna otra pregunta? Ah, Miguel Naranjo. Hola, buenas noches con todos. Felicitaciones, Juan Pablo. Un tema que no se ha estudiado mucho y que todos estos indicios realmente permiten que se profundice más y que cada vez se amplíe más la investigación. Yo te consulto a tu criterio, ¿cuál es
después de haber estudiado este tema y presentado hoy, ¿cuáles crees que filatélicamente sean las piezas más raras de la Panagra, de las que tú has podido hoy un poco investigar y presentar? Yo te diría que los vuelos a Buenos Aires, por ejemplo, porque hay muy pocas piezas y no he visto mucho. Hay todos esos vuelos largos de el Colón Moliendo, el Miami Santiago, el Miami Buenos Aires, hay bastante. Te metes en el eBay este rato y encuentras lo que quieras, desde $20 hasta cientos y pico. No. Pero estos vuelos, y sobre todo hay que identificar esos vuelos que no tienen marca de primer vuelo, el vuelo Lima-Guayaquil del 14 de julio al 28, estos vuelos de la primera etapa de mayo, junio del 29, que no... El sobre que mostré, por ejemplo, no hay muchos sobres de esos y yo le compré $20, porque parece uno más de la Panagra, entonces no... Hay todavía que ver mucho de eso para saber exactamente qué es lo que sirve y lo que realmente vale ahí. Juan Pablo. Gracias, oye, felicitaciones una vez más. Esto permite cada vez que se profundice más este capítulo que no se lo he estudiado mucho, ¿no? Felicitaciones. Gracias, Miguel. Por ahí creo que había otra pregunta. Quería comentarle a Juan Pablo que acabo de, mientras que de encontrar, tengo el vuelo desde Guayaquil a Mendoza, el que llega, es mandada certificada, y que llega el día 21 de octubre del 29, Mendoza, y no el 14, porque tengo también el mandado desde Cristóbal, o sea, desde el canal, llega el 14, o sea, en realidad es el mismo vuelo, ¿sí? Pero llega, viene por demorado, como dijiste vos, en Chile, el que va a Mendoza, pero no el que viene a Buenos Aires, porque viene desde Cristóbal. Exacto, exacto. Ahí hay esos dos vuelos que se cruzan. Qué interesante, ¿no? Uh-huh. El mismo vuelo. Y hablando de Argentina y Uruguay, ¿había algún FAM que iba a Brasil? Porque de ahí pudo haber bajado hasta Argentina y Uruguay. También. Después más adelante, sí. Sí, ¿no? Pero entonces en esa época, ¿cómo conectaba Estados Unidos con Brasil, digamos? Vía aérea me refiero. En un tiempo convivieron los vuelos de Nirva Cierto. con los de Pan American. Yo lo expliqué en mi charla. Sí. No sé si eso te contesta la pregunta. Estamos hablando y después de tu charla compré este sobre. Ah, muy bueno, muy bueno. Por favor, mándame un escaneo. Sí, por supuesto. No, se lo tenés que regalar como mínimo después que... Exacto. Hay un problema que estas charlas que carecen en el mercado filatélico, ¿eh? Lamentablemente estamos encareciendo el mercado filatélico. Henry, soy muy feliz con un escaneo, ¿eh? Perfecto. Hoy día lo hago llegar. Frente y dorso. Por supuesto que sí. Qué bien filatelista que decía, no cuentes lo que sabes porque eso hace que las piezas suban de precio. Es una gran verdad, ¿eh? Siempre te das cuenta, Carlos, no salió mal. Si salía bien, digamos, imagínate, ganaba la pieza. Eso sí que es una gran verdad. Aunque a veces también uno mismo hace el mercado calladito y después cuando ya está todo armado ya es otra cosa, ¿no? Ajá. Y a veces uno termina haciendo eso, ¿cierto? Claro. Por eso a veces eso sucede, eso le llaman como market maker, ¿no? Lo que sucede es que la estampilla más cara siempre va a ser el conocimiento y entonces estos foros definitivamente que amplían nuestro conocimiento en general, van a hacer que muchas piezas que anteriormente pasaban desapercibidas, inclusive en nuestras propias colecciones,
hoy día adquieren un valor especial. Claro. Eso es lo importante. Y no solamente la parte filatélica, Henry, en realidad estas charlas nos vinculan un poco con la historia. La Grace era una transnacional, una de las primeras transnacionales, tenía inversiones en América Latina, no solamente en transporte aéreo, también tenían inversiones en textiles, ¿no? Eran los dueños de lo que fue después Cubisa, no sé si te acuerdas, claro. Historia, y competían con la Dugna Fox, que era la empresa inglesa, que tenía lo que fue Fábrica de Tejido La Unión, y estos mismos desarrollos se hicieron en otros países de América. O sea, la competencia de las empresas transnacionales, no de los gobiernos, sino de empresas transnacionales que ingresaban a los países a desarrollar sus emprendimientos y su tecnología, terminaban conquistando y quedándose con los mercados internos, ¿no? Es interesante ver cómo evolucionan las cosas, pues, a veces desde un pedacito de papel de colores, como dijo por alguno de nuestros amigos, ¿no? A las conclusiones que nos lleva. En Colombia, Grace era dueño de una fábrica de galletas muy importante que se llamaba La Rosa, y tenía la fábrica en Pereira, y era una fábrica muy, muy grande de galletas. Era de ellos. ¿Sí? Es increíble, o sea, cómo vamos vinculando esta red de negocios. Cómo se va tejiendo todo, ¿no? Lo que decís, Javier, a mí me pasó una vuelta una cosa graciosa porque, bueno, siempre se dice que la filatelia es una ciencia auxiliar de la historia. Y una vuelta, planteando yo en un congreso de historia, planteo justamente algo de historia postal. Y nadie conocía, claro, es una novedad para los historiadores la historia postal. Entonces terminé, digamos, la charla mía planteando que, bueno, de esto sacamos una conclusión. Todos dicen la filatelia, una ciencia auxiliar de la historia. Acá yo lo que planteo es que la historia es una ciencia auxiliar de la filatelia. Tal. Hay algo que se me pasó a decir y me di cuenta hoy, que sin darnos cuenta, hoy ha sido el aniversario 91 de la firma del contrato con la Panagra, 24 de agosto. Fíjate, por casualidad. Y Molina no trajo su velita. No, si lo planeaba no salía. No, seguro. Te la pasas hablando por teléfono. Henry, yo no sé por qué están tan pendientes de mí aquí, ¿verdad? Como que tienen celos. No, estoy tratando de agarrarte la foto en la que sales durmiendo, porque tengo ahí esto. Lo que pasa es que el próximo objetivo. Es el que ocupa más pantalla, Alfonso. Sí. Pregúntele la lección y verá que no se la sabe. Tome el examen. Tómenle la lección. Copia. Dice mañana después del video. ¿Qué marca de avión fue lo que llevaron a correspondencia? Bueno, pero mañana aparte tenés clases. Renault. Faltan las clases. Era Ford 150 Ranger. ¿Alguna otra? Walter. Juan Pablo, me gustó muchísimo tu charla, qué bien que la hiciste y la contaste. Y eso que yo no colecciono aerofilatelia, pero fue una historia muy atrapante. Una pregunta te quería hacer. ¿Podés poner la última carta, esa que era justamente a Uruguay? Se me perdió. Quería ver la fecha y el gomígrafo ese que tiene. Ya. Creo que era la última, ¿no? Sí, era la última. Lo que pasa es que estoy... Ya. Ups. Ya, ahora sí. Ahí va. Ahí debería estar yendo. Ahí está. Claro. Quería ver el gomígrafo ese que dice el primer vuelo a Estados Unidos, ¿no? Me pareció ahora que... ahí está.
Sí, 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 sí. Una pregunta, porque yo por ahí, no me acuerdo si leí o lo escuché, cuando se completó esta ruta del FAM 9, en ese momento esta ruta pasó a ser la más larga en todo el mundo internacional en ese momento, en 1929, puede ser, como servicio regular aeropostal, digo. Puede ser. No Yo sé, creo que sí. no sé en relación, porque había la ruta de Buenos Aires a Francia, no sé si era más esa. Porque antes de esta, sin duda, la más larga era la de Francia a Buenos Aires, pero No, y no sé. también había una ruta de Londres a Sydney. Ya. O sea, esa sí que era la más larga. Así que... ¿Y de qué año era, te acordás? Claro, y los- no es de los 20 porque al principio no llegaba directo vía aérea a Sydney. Había una parte entre medio que era barco, todo, no llegaba, por lo menos los primeros años no llegaba directo aéreo a Sydney. Había un trayecto que iba por barco. Después Lo que sí fue había, directo. lo que sí había Londres-Karachi, o sea, Sí. Londres-India. Ujú, O sea que eso también era largo, ¿eh? claro. Eso es Y había, 1929, empieza en 1927 y luego 1929, se hace regular en el 29. sí, y estaba la de KLM de Holanda a las Indias holandesas, pero también apareció, me parece, en el principio de los 30, no me acuerdo exacto, o algo así. Pero esa también era muy larga, digamos. Desde Holanda hasta las Indias holandesas era como un tercio del mundo. Sí. Hubo muchos recorridos así, épicos, gigantes. Así es. Mauricio. Oh, perdón. Gracias. Ah, No, que se me cortó justo. ¿Esos vuelos eran regulares, así, semanales, eso que ustedes hablaron? Sí. Sí, sí. Ok, gracias. Juan Pablo, primero, felicidades, muy interesante tu charla. A mí me interesa todo lo que tenga que ver con Pan American y ahora me interesa mucho Panagra, pero no pienso coleccionar Ruta del Pacífico, pero es muy interesante. Mira, con relación a estos sobres a Nueva York, tú mencionas que estos llegan por aire a Nueva York, pero no sé si ahí yo discrepo un poco porque Panagra entregaba en zona del canal, ahí cogía Pan American, bueno, viene siendo lo mismo, y de A ahí Miami. Pan American llegaba hasta Miami. Así es. Te lo comento porque los sobres que hay de Honduras en estas rutas que van a Nueva York llegan hasta Miami por aire y de ahí por ferrocarril a Nueva York, que era un servicio muy eficiente. O sea, llegaba en un día o día y medio de Miami a Nueva York. Entonces, ¿por qué crees que hayan anunciado en Ecuador que era la ruta entera por aire? Sí, una buena parte era por ferrocarril. Bueno, la parte de Miami a Nueva York, porque no era por avión, ni con Pan American, porque eso tengo entendido que era por vía terrestre, que era muy eficiente, eso sí. Yo creo que primero, no les importaba mucho la precisión, Ujú. y segundo, creo que era más propagandístico, y probablemente Nueva York tenía más peso que Miami, Sí. ¿no? En ese tiempo. Entonces, decir que viene el vuelo de Nueva York sonaba mucho mejor que decir que viene de Miami, que probablemente muchos no conocían en ese tiempo. Pues creo que debe ser algo así, ¿no? Es como ya. que conectarse con Estados Unidos es conectarse con Miami. Ya. Marketing. Sí, pero siempre las marcas dicen Nueva York, Guayaquil, Nueva York, los avisos de los periódicos se refieren a Nueva York. Ya. Y el remitente, Como que eso digamos, les daba ni se enteraba. Su carta llegaba a Nueva York y punto, digamos. Sí. Juan Pablo. Se vendía igual. La idea. Perdona, Juan Pablo, un comentario sobre eso. Mira, es absolutamente cierto, para la información pues, de los amigos. En realidad, la importancia que tenía Miami para nuestros países en aquella época, fines de los 20, principios de los 30, no era simple y nada más que es porque era el aeropuerto más cercano a América Latina. Miami no significaba económicamente en esos momentos nada. No era turismo, Era un pantano. no había comercio. Mi padre era importador de telas
y uno de los más importantes de mi ciudad, y él traía su mercadería de Nueva York, a donde viajaba regularmente en barco, y claro, yo recuerdo la palabra, por eso para mí, pues, lo interesante de la charla, porque para mi papá fue maravilloso el día en que ya pudo irse a Nueva York en avión vía Panagra, que era la compañía más importante. Entonces, en realidad, la relación económica y comercial que tenían nuestros países era con Nueva York, porque la importancia que comienza a tomar Miami como destino de compras y como destino turístico es posterior, es a partir de los años 60 del siglo pasado. No, igual aquí en realidad, estoy hablando del área centroamericana y en particular en mi caso de Honduras. En aquella época también Miami no era importante, lo que era importante para nosotros era Nueva Orleans, que es donde venía casi todo lo que se compraba en Honduras. Miami tuvo su importancia por la conexión aérea después ya en el 29 con Pan American. Que me pareció que era curioso, o sea, era la única importancia, y ahí coincido, que la única importancia en aquella época de Miami para nosotros era porque era la manera más rápida de llegar a Estados Unidos por avión. Eso explica por qué en Honduras está la colonia hondureña más grande de Estados Unidos. No, está en Nueva Orleans en realidad. Originalmente estaba en Nueva Orleans. La colonia hondureña más grande estaba en Nueva Orleans. Oh, perdón. Eso es lo que quise decir. Por barco, toda la United Fruit entraba por New Orleans. Miami, pero por la parte aérea. Pero solo era eso, la conexión aérea pero casi todas las cartas de Honduras de estos primeros vuelos, era raro el destino a Miami. Casi todas eran Nueva York, pero llegaba a Miami por avión y después por tren avión por Miami y después por tren a Nueva York. Muy interesante toda esa historia también. Juan Pablo, una pregunta. El FAM 9, ¿hacía intercambio de correspondencia en Cristóbal? Si hacía en Cristóbal tenían que ser hidroaviones todos. Sí, hacía en Cristóbal con la FAM 5 que venía desde el norte. Así que eran hidroaviones porque había que bajar en la bahía de Cristóbal. Sí. De Guayaquil salí hidroavión a Cristóbal. Y bajaban la correspondencia, porque tengo entendido que pasaban directamente de avión a avión, estando en el agua. ¿Puede ser? No sé, eso sí no sabría decirte. Esa es otra de las muchas cosas que ignoro. Juan Pablo, exactamente FAN, ¿qué quiere decir? Foreign Airmail. Foreign Airmail. Ah, Foreign Airmail. Correo aéreo extranjero. Yo ni pronuncio el inglés, así que... Mira, con relación al Sikorsky, S-38, recordemos que era un anfibio, así que bien podía salir del agua y podían hacer cualquier intercambio en tierra, que creo que era más práctico. Hay unas fotos que existen del Sikorsky en la playa y a lo mejor ahí era mucho más práctico hacer el transbordo que hacerlo en el agua, corriendo el riesgo que se cayera una de las sacas de correspondencia. Pero estos avioncitos sí tenían su buena terminal en Canal Son, donde era mucho más factible para ellos hacer todo su transbordo de correspondencia y mercadería y pasajeros. Pero esos Sikorsky tenían flotadores, pero también tenían ruedas. Sí, voy a ver si encuentro una foto. Claro. Ambas cosas, tenían ruedas y tenían flotadores. Claro. Yo he visto en Guayaquil ya cuando operó el aeropuerto terrestre, el aeropuerto propiamente dicho, el Sikorsky en tierra. Aterrizaba en el aeropuerto de Guayaquil. Claro. Y Guillermo, yo supongo que no era de avión en avión porque había una marca de Cristóbal. Había la marca de llegada en Cristóbal. Si no me equivoco, también mostré algún Sikorsky. Si no me equivoco, también mostré algún Sikorsky en tierra en la charla mía de NIRVA. Hay alguna foto. Habría que volver a ver si no me equivoco. Sí, me acuerdo, Carlos. Muy bonita esa foto. Juan Pablo, y interno en Ecuador había vuelos Guayaquil-Quito. ¿Cuándo empiezan esos? Regulares en el 37. Mucho tiempo después, ¿no? Sí, entre el 20, que es el primer vuelo postal,
y el 37 hay vuelos militares, cosas bien puntuales, pero no hay una ruta con itinerario. ¿Y son directos o tienen conexión en otro lado? Porque volar sobre los Andes en aquellos años, pues era una cosa seria. No, directo a Guayaquil, Quito, Guayaquil, Cuenca. Ajá. El aeropuerto se hizo primero en La Tacunga, que es unos 90 kilómetros al sur de Quito. Oh, ok. Preguntaba porque el primer correo en el Perú lo pusieron correo aéreo, pero en realidad era por tren hasta Loroya, de ahí por tierra hasta bajar al otro lado de los Andes. Ahí recién agarraba el avión, pero era correo aéreo. Bueno, como lo de Nueva York que decíamos exacto. Pero te cobraban el sol extra. Les voy a compartir una foto de un Sikorsky, si me permiten un segundo. Nuestro primer aéreo fue de Quito a Cuenca por la cordillera. Ahí está. Okay. Ahí está. Aquí están las ruedas y aquí están los flotadores. Había una línea aérea que funcionaba en Medellín, Turbo, Panamá, y era el mayor accionista era Pan American, y entonces hacía en Medellín, utilizaban las ruedas, en Turbo, que es en el Océano Atlántico, en la parte noroeste de Colombia, acuatizaban, y en Panamá también acuatizaban. Hasta que en 1933-34, la pista de Medellín la ampliaron y entonces ya podían hacer el vuelo directo entre Panamá y Medellín y eliminaron Turbo. Había que ser valiente para viajar en esos aviones, ¿no? Me imagino la turbulencia ahí pero eso sí era cosa seria. Aparte no se lo ve tan aerodinámico, parece como un colectivo con alas eso. Feo. Henry, más que la turbulencia era el ruido de los motores. También, me imagino, ¿no? Terrible. Y cuando no tenían cabina, con los lentes, casco, todo. Eso ya es otra historia. Los menores de 50 años no han viajado en avión de hélice. Los aviones de hélice yo los logré alcanzar a los 12 años, más o menos. Pero ya después fueron solamente 10. La mayoría de los jóvenes no ha viajado jamás en un avión de hélice. No. O sea, gracias por lo de joven, yo no he viajado en hélice, me has hecho sentir muy bien. En la época que nosotros éramos chicos estaba el servicio militar y se usaban unos aviones de hélice que eran los Hércules C-130, los Lockheed, que eran a hélice, se siguen usando todavía. Claro, de ejército. Eso que se abren por atrás, ¿no? Y le meten camiones y todas las cosas allá. De todo, hasta un tanque le puede meter. Sí. A mí me tocó viajar en DC-3 y DC-4. El DC-3 son 3 motores a hélice y eso, el ruido es terrible. Terrible. En la década del 80 acá en Argentina se seguían utilizando algunos que eran los Fokker, los Fokker F-27, que eran a hélice. Yo viajé creo en un DC-3 de ALA, Aerolíneas Litoral Argentino, que hacía Rosario-Buenos Aires. Y realmente eran aviones muy confortables, ruidosos por supuesto. Era muy joven, para mí fue toda una aventura. Pero fue un vuelo magnífico, ¿no? Y creo que esos se llamaban Dakota también durante la guerra. Sí. En Canadá se siguen utilizando. Yo he volado en DC-3 en Canadá. Son muy buenos para el frío y pistas rudas. Aquí todavía hay uno operando. No, en Colombia se sigue utilizando en la ruta, en la parte de los llanos orientales, que no hay carreteras. Y la única forma es por vía aérea. Entonces, alimentos, y ganado, pasajeros, correo, lo siguen utilizando esos DC-3. Tienen 60 años o 70, pues porque son de la época de la Segunda Guerra Mundial y siguen funcionando. Cada vez menos, pero siguen funcionando. Sirven para todo, son fáciles de reparar, aterrizan en cualquier lado y son muy seguros. O sea, inclusive si tienes problemas mecánicos con los motores, alcanzas a planear muy bien y buscar dónde aterrizar.
Wow. A veces. Es fácil decirlo. De todas maneras, prefiero no experimentarlo. No te pongas a volar en la mitad de los Andes. Ya Pero, hemos viajado en el techo de un tren, ahora nos quieren mandar en avioneta. pero agarraban las alas. planean muy bien, eso es lo que me refería. Planean muy bien ese avión. Bueno. Es como el transbordador espacial, casi sin impulso puede seguir planeando. Yo paso. Walter. Sí, Juan Pablo, y cuando contaste ahí que se completó la línea, la FAM 9 hasta Cristóbal, ahí en Panamá, y después tomaba la FAM 5, era hasta Miami, ¿no? Todo ese trayecto, ¿cuánto duraba más o menos? ¿10 días, 12 días, 14 días? ¿Cuánto? No, ¿Tienes una idea? No, menos. Menos. Más bien, Juan Pablo y Walter, más bien, ahorita había encontrado las rutas, la voy a compartir, Walter, aquí se las comparto desde Montevideo hacia el norte. Vamos Creo a que ver eran aquí. 8 días inicialmente y después se 7. fue reduciendo con el 7, a ver pasar si del se- Sale el 30 de septiembre de Miami y llega el 14 de octubre a Buenos Aires. Me dicen si se ve, por favor. Porque... No es tanto. Son 15 días. No, miremos. Aquí. Y eso incluye la parada, la dormida de todo eso. Claro. Claro. De repente se queda un par de días en algún sitio. Sí. En Guayaquil llegaba un día y volaba al siguiente. Al siguiente, sí. Una curiosidad. Lindbergh cruzó el Atlántico en mayo 20 del 27. Sí. En 33 horas, es lo que sé, ¿no? Quisiera saber si algún avión un poco más grande hizo un vuelo antes por el Atlántico. No. ¿Postal o solo vuelo? O sea, cruzar de América a Europa, como lo Solo hizo el- Lindbergh, fue porque el primero. Lindbergh fue de Nueva York a París. No, pero Niver es famoso por ser el primero que lo hizo, tengo entendido. El espíritu de Entonces, no era una curiosidad porque habían aviones más grandes que tal vez pudieron haberlo hecho, ¿no? No, son diferentes vuelos. Una cosa es el vuelo pionero, de los primeros vuelos que no llevan ni carga ni nada, simplemente es el hecho de hacer el trayecto. Después ya son los vuelos de carga o de correo, y finalmente son los vuelos de turismo. O sea, los vuelos de turismo de pasajeros son quizás el último eslabón en esta cadena de vuelos por diferentes motivos, ¿no? Ahí les he pasado en el chat también el primer vuelo turístico a Guayaquil, de Lima a Guayaquil. ¿Por qué? Porque era vuelo de pasajeros turísticos, no era vuelo de carga ni de correspondencia, ¿no? Así es. Y respecto al cruce del Atlántico, creo que hubo unos pilotos franceses que cruzaron antes que Lindbergh, que cruzaron en un avión de la Primera Guerra, armado así como para el cruce, pero no se lo considera mucho porque salieron de Terranova y llegaron a Escocia, entonces no se lo toma mucho como que es América-Europa, pero cruzaron el Atlántico. ¿Y eso dónde pararía? ¿Ahí en Bermuda, en las Azores? No, directo. Directo, sin parar, wow. No, si Claro. Terranova está recontra el norte, no hay forma que vaya hasta Bermuda. Terranova, A Irlanda. menos que baje un poco. Ese vuelo fue de Terranova, Irlanda. Terranova, Irlanda. Sí, Terranova, Aparte de que no era un vuelo de mayor importancia, pues te imaginas Nueva York, París, eso sí pega, pues, ¿no? Claro, eso sí. Debe ser el doble distancia. En términos filatélicos, ¿cuál vuelo, o sea, que haya sido conmemorado en estampillas, resulta siendo el más famoso, más difícil, más escaso, más caro? Yo veo los trípticos estos de Italia, de Roma a Nueva York, que son 40 trípticos diferentes, porque van con el nombre de cada uno de los pilotos que formó la escuadrilla. Y el de Amelia Earhart, México tiene uno, ¿no? Ese es raro también, ¿no? Pero está muy manipulado, Henry. ¿Oh, sí? Esa fue una idea del esposo de Amelia Earhart y él acaparó todo. Oh, ok.
toda la producción. Entonces, es una emisión muy, muy manipulada filatélicamente. Ok. Y el yen invertido de repente como raro. La idea de ella es la que hizo que agarrara precio ese timbre sobremarcado. Ok. Gracias, no sabía eso. Sí, para los argentinos el cruce importante fue el de Jean Mermoz con la Compañía General Aeropostal, cuando cruzó de Brasil a África. Que era la parte de la ruta de Buenos Aires a París. ¿Y por dónde cruzaba? ¿Hacia Sudáfrica o por dónde? Por Dakar. Oh, Dakar, No. ok. Era como el punto más cercano, digamos, es el norte de Brasil, está Dakar, que era colonia francesa, ahí en Senegal, como era la franja más corta para cruzar el Atlántico, digamos. De Natal, creo, de Brasil salían esos vuelos. De Natal. Pernambuco, si no me equivoco. Pernambuco. Al norte. Pernambuco. Ok. Voy a ver si hoy sí les puedo compartir porque mi internet está fallando un poco. Pero creo que hoy sí. Hoy sí. Viene. Ok. Para Walter, aquí abajo, bueno, hay que leer la columna de más a la derecha. O sea, el avión, digamos, salía de Montevideo un sábado y uno ve por donde, todos los puntos por donde va pasando. Llega a Cristóbal el miércoles. El jueves sale de Cristóbal de nuevo y hace la ruta para llegar a Miami a las 5 de la tarde del viernes. O sea, 6 días. Y esto es 1930. Solo era carga, ¿no? No había pasajeros ahí. Este itinerario es de 1930. Así que no sé si había... No he conseguido uno más temprano. Este es del 30. Mauricio, ¿puedes poner ese link ahí en el WhatsApp? Sí, en el chat. Porque esta es Esa una página es muy linda. Es una tiene... página de todos los itinerarios. Entonces me sirve a mí para... Si alguien investiga rutas de aviación, aquí puede sacar varias. Hay que buscarlos por aerolínea. Sí. Pero qué detallado, ¿no? Inclusive te dice, no que aterrizaba, pero a qué hora debería estar pasando, por qué lado. Sí, porque, o sea, como este avión iba aterrizando en todos los puntos, porque no lo podía hacer directo, les voy a compartir el enlace de la página por el chat. Después podemos buscar por cualquier aerolínea y por regiones del mundo, está bueno. Empezaron como unos expresos. Hacían 3 días de Guayaquil a Estados Unidos. Les voy a poner una foto. La carta que ha volado más lejos, ¿cuál es? La que fue la Luna. En realidad sí, llevaron correspondencia. No encontró al destinatario. Son souvenirs. Digamos que es levemente filatélico el sobre. Este es el primer vuelo, el que fue de Terranova a Irlanda. Es el primer transatlántico. 1919. Y aquí está Claro, cuando el llega primer- a Irlanda y se estrella. Así es como aterrizó. Ahí está. El primer vuelo que lleva correspondencia en el mundo fue el de India, el de Allahabad a Nainital 1911. 1911. Allahabad a Nainital. En avión, primer vuelo que lleva correspondencia. Wow. Ese fue en los ¿Y pioneros. esa distancia qué tan lejos es? No era muy lejos, creo que era 1 hora de vuelo, una cosa así. Pero de todas maneras es una hazaña porque en esa época ya se experimentaba pues en varios sitios, pero nadie se atrevió a llevar correspondencia. Y esto era para 1911 llevar muy correspondencia. incipiente. Sí, pues. Ahí Pero está. 1911, un vuelo de 1 hora era un montón. Exacto. Y después lo que habían dicho, el vuelo más largo, hubo cepelines que dieron la vuelta al mundo y mandaron cartas, pero también, digamos, todos por 100% filatélico, por supuesto. Y el mensaje que ha llegado más lejos, ¿ustedes saben cuál es? El disco del Voyager. Hay un disco de platino que está en los Pioneer, que ya pasaron la órbita del Sol. Claro. El mensaje del Voyager. Ese que se envió en los 70, creo, por ahí. Claro. El Voyager, claro, con el mensaje que tiene puesto con el disco de oro.
Nos atendemos a la definición de correo, acá hay un mensaje, pues no sé a quién lo recibirá, pero el mensaje... Cuando lo reciban le van a poner devuelvas al remitente. Por lo menos le hubieran puesto fuera de valija. Los descifradores, a ver si descubren qué planeta era. Exacto. Bueno. Henry, sí. A propósito del vuelo a Mendoza, para los argentinos, le tienes la mano, Andy, la marca que sale del Ecuador dice que el vuelo es Guayaquil, Buenos Aires, Mendoza. No, ya te digo. O sea, no sabían geografía. Al revés, No, así fue. Fueron primero a Buenos Aires y de ahí a Mendoza. No es muy operativo, pero bueno. No, o sea... Doble cruce de los Andes. Santiago, Buenos Aires, Mendoza, o sea, sería un sinsentido. Santiago, Buenos Aires, Mendoza. Si me permiten una pequeña cosita ahí, Henry, la pregunta de ayer, ¿te acordás que me preguntaste sobre el tema del buzón del ferrocarril? Sí. Ahí subí las fotos en el WhatsApp ayer. Sí, lo llegué a ver, gracias. A eso es a lo que me refería, no necesariamente el tremendo torpedo ese, pues que obviamente iba a pesar un montón, pero el concepto de buzón que andaba así. Muchas gracias. Más, hoy me habló una de las personas que eran maquinistas en esas máquinas, porque bueno, lo puse en un grupo donde yo tengo más de 20.000 miembros de ferroviario, de historia postal ferroviaria. Y me comentaba uno de los maquinistas de que un empleado del correo vaciaba el buzón y ahí en una mesita que tenía en el mismo coche motor, no era un vagón correo ni nada, era una mesita, clasificaba la correspondencia y le iba bajando en cada estación. Wow. Tenía que ser rápido el hombre. Juan Pablo, lo que me preguntaste, tengo en la mano ahora el sobre, viene de Guayaquil y lo que dice es que primer correo aéreo del Ecuador a la Argentina, y atrás dice primer despacho aéreo Guayaquil, Mendoza, 16 de octubre de 1929. No dice... y es certificada y llega a Mendoza el 21 de octubre del 29. Yo estaba convencido que decía Buenos Aires, Mendoza. No, dice Guayaquil, Mendoza. Qué alivio. Ahí acabo de... Era más inteligente lo que no. En mi oficina, en WhatsApp, acabo de poner un timetable de 1930, el primero que tengo registrado, el más antiguo que tengo registrado, justamente sacado de Airline Timetables Images, y es de 1930. No sé si ustedes los están viendo o si Henry lo puede poner en pantalla. Yo lo puse en la WhatsApp de mi oficina. Si puedo, le doy el reverso de... ¿Puedes, Henry, ponerlo para todos? Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Y el link está en el WhatsApp. No conocí este website, gracias por compartirlo. Ser buena. Sí, es muy útil. O sea, uno lo busca por regiones. Ahorita de Panagra está solo en aerolíneas estadounidenses. Hay que buscar, digamos, Sudamérica y si necesitan algo de Sudamérica, están y constantemente lo actualizan. Así que esto sobrevive gracias a contribuciones de gente que manda, escanea los itinerarios y los suben. Qué bueno. Sí, porque no siempre por ahí tienen todos los años, pero cada tanto van actualizando y agregando, así que está bueno. Será motivo para bajarse unos cuantos. Interesante para hacer con otros temas lo mismo, ¿no? Claro. Efectivamente. Bueno, ¿alguna acotación final? Si me deja compartir, te paso algo. Por favor. Ahí puse el reverso. A ver si sería... Aquí, vamos a ver, porque uno dice de volar romántico, no sé si se está viendo en pantalla. Sí. Algunos bichitos en lo que he tenido oportunidad. Nosotros tenemos anualmente aquí en Argentina la Exposición Aeronáutica Argentina, y una de las particularidades que, como en muchas oportunidades he sido apoyo de tierra, bueno, he tenido la oportunidad de volar con diversos amigos en estos chiches. Así que eso se da en el mes de marzo de cada año, y bueno, puede ser una buena oportunidad para
para visitar Argentina y tener la oportunidad de disfrutar. Por lo general hay de 100 a 150 aviones y tienen muchos vuelos de bautismo. Este es uno de los chiches que a mí más me gusta. ¿El primero que mostraste, el que no está cerrado, has volado en ese? Sí, es hermosísimo. Por supuesto en la de atrás, no soy piloto. Claro, no, pero de todas maneras, ¿qué tal la experiencia? No me imagino el viento y uno tiene que protegerse todo. Increíble. Bueno, allí fue donde perdí los pelos. Todo tiene una razón. Más aerodinámico. Así es. Bueno, con eso, Juan Pablo, nuevamente muchas gracias. La conversación dio para muchísimas cosas. Felicitaciones. Muy fantástico. lindo. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Y el día de mañana